Continuamos en nuestra andadura de Sexto Continente y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, que llevamos bastante tiempo sin atenderles como es debido. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. sextocontinente@radiomaria.es. A Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días, monseñor. Empezamos con Pedro Pablo, que escribe desde Molina de Segura, en Murcia. Muy querido monseñor, soy un padre de familia. No hay nada que más desee que mis hijos mayores puedan ir este verano a la JMJ de Lisboa. El movimiento católico en que está mi hija ha decidido no acudir, porque han encontrado en la página web que entre los objetivos marcados se hace mención a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se menciona en concreto en su carta de compromiso. Ya lo he leído y puede que sea muy tonto, pero no he encontrado nada que vaya en contra del magisterio de la Iglesia. Pero el tener noticia de que la JMJ se pueda estar boicoteando desde nuestra propia gente me llena de mucho dolor. Desearía unas palabras suyas que nos den luz sobre este asunto. Dios le bendiga. Alabado sea Jesucristo. Bueno, voy a decir que, aunque hemos seleccionado esta pregunta de Pedro Pablo, de Molina de Segura, pues los correos que he recibido a propósito de esta cuestión son muchos, no, muchísimos, ¿no? Y pido disculpas por no tener la capacidad de poderlos responder así uno a uno. Tened misericordia, porque eso no es posible. De alguna manera, pues creo que este buzón de Sexto Continente sirve no para que cada uno sea respondido, sino para que eso que me enviáis, pues yo pueda aquí pues testeo un poco, ¿no?, cuáles son las inquietudes principales y las saco a antena, ¿no? Bueno, y me ha parecido oportuno responderlo, pues por el hecho de que ha habido, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Pues en la convocatoria de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en la página web, pues hay una carta, está un poco escondido por ahí, no está puesto así de la página principal, cuesta bastante buscarlo, pero hay una carta de compromiso en la que se afirma, ¿no?, pues que la Jornada Mundial de la Juventud se adhiere también a la Agenda 2030. Como hubo muchas quejas, pues después se ha matizado, se ha cambiado, se han quitado los logos, que también se habían puesto los logos de la Agenda 2030, y se ha manifestado que, bueno, que nos adherimos a la Agenda 2030, ¿no?, tal y como es interpretada según la Iglesia Católica, algo así viene a decir, ¿no? Bueno, entonces el hecho de que se mencione la Agenda 2030, que obviamente en la Iglesia Católica no la ha firmado, pues entre otras cosas porque tampoco tiene derecho a voto en las Naciones Unidas, ¿no?, pero no la ha firmado, y ha presentado pues muchas enmiendas contra esa Agenda 2030, ¿no?, que no han sido aceptadas, pues entonces ha generado una polémica, la polémica de decir, pero ¿qué hace la página de la JMJ haciendo esa referencia? Pues ¿qué necesidad había de tener que hacer esa referencia? No es suficiente con hacer referencia al propio magisterio de la Iglesia, pues a Fratelli Tutti, no es suficiente con hacer referencia, pues desde el punto de vista de nuestro compromiso con el medio ambiente, etcétera, los valores, que muchos de los valores que la Agenda 2030 persigue, ¿no? Pues pero desde nuestra perspectiva como Laudato Si, ¿por qué teníamos que incluir la Agenda 2030, ¿no? Y creo que esa queja es justa. Creo que esa referencia que se hace ahí no tenía por qué estar, y es un error el haberla incluido. Y de hecho el hecho de que se haya ido poco a poco, ahora quito los logos, ahora digo que según he entendido con la Iglesia Católica, en fondo pues es una especie de rectificar sin terminar de rectificar del todo, que deja patente que se ha cometido un error. Dicho esto, también añado, creo que es un error, pues lo que el padre de familia que pregunta, ¿no?,
que hace esta pregunta manifiesta pues que existen algunos movimientos católicos, algunos colegios que han tomado la determinación de no acudir a la Jornada Mundial de Lisboa por el hecho de que se haya hecho esa inclusión. Creo que es un error. Pues en primer lugar, porque claro, se están privando de un bien muy grande. Es también una herida, ¿no? Una herida, pues en la no asistencia, quieras tú que no, genera una herida en la comunión de la Iglesia y en la comunión de la pastoral juvenil de la Iglesia, genera una herida, Pues yo creo que es un error. Además, también hay que decir que aunque no se haya eliminado la mención, pues se ha hecho una referencia diciendo que nos adherimos a la Agenda 2030 tal y como lo entiende o lo interpreta la Iglesia Católica, ¿no? Pues bien, se ha hecho una referencia que salva los muebles, salva sustancialmente los muebles, aunque no nos terminan de explicar por qué no se elimina y punto, pero bueno. Entonces, creo que es un error el haber puesto esa mención pues en la página web, pero también creo que es un error el decir que el boicotear la asistencia o el anunciar que no se vaya, como están ocurriendo en algunos, que creo que son pocos, pero es una pena que eso ocurra, y es una pena que tal cosa nos esté siendo motivo de perplejidad, etcétera, etcétera. Y creo que en esta semana se ha producido algo pues muy clarificador, y es el hecho de que el señor nuncio de España, o señor Bernardito Auza, pues ha pronunciado en la Universidad Abat Oliba, CEU de Barcelona, pues ha pronunciado una conferencia titulada La Santa Sede y la Agenda 2030. A ver, una conferencia importantísima, y además pronunciada no por un cualquiera, sino pronunciada por quien ha sido el representante de la Santa Sede ante la ONU y quien ha sido el responsable en ese momento de todas las negociaciones de la Agenda 2030 en aquellos momentos. O sea, quiere decir que estamos hablando de alguien que sabe todos los entresijos de lo que hay detrás de la Agenda 2030. Entonces, esa conferencia es muy interesante, por la autoridad moral de quien la está hablando y porque, claro, nos da datos claves, ¿no? Ha sido Religión en Libertad, que yo sepa, el que ha recogido la noticia de esa conferencia, y entonces el titular de Religión en Libertad es el siguiente: el nuncio Auza plantea reservas a la Agenda 2030, y pone entrecomillado, existe la intención de imponer un pensamiento. Bueno, claro, también esto que estoy diciendo responde a este padre de familia que ha escrito esta pregunta diciendo, oiga, yo he leído los 17 objetivos de la Agenda 2030, y yo no veo ningún problema. Claro, porque es que claro, uno ve los objetivos y dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, claro, hijo, de todas estas cosas, y dice vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, reducción de desigualdades, claro, está viendo todas estas cosas y obviamente pues dice, no, pues no parece que haya un problema, ¿no? Ya, claro, pero es que hay que entender que el tema es complejo, porque aquí la Agenda 2030 no, tal y como Monseñor Auza, no, como señor Nuncio explicó en esa conferencia de la Universidad Abat Oliba, la Agenda 2030 no únicamente no marca estos 17 objetivos, sino que también después plantea 169 metas. Y esas 169 metas luego tienen pues unos íter y formas de ser, o sea, y elementos de revisión, todo un sistema en el que lo más delicado, y él pues así ha sido, yo creo que muy claro, no muy clarividente a la hora de manifestarlo, lo más delicado es que pues que existe, claro, a la hora de implementarlo,
como el donante, como el que va a contribuir con dinero. Claro, es el que manda según el sistema que se ha establecido. En el sistema que se ha establecido, el que done dinero para conseguir esos objetivos, él va a ser el que mande en cómo se aplica en qué programa se aplica ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ponen en marcha, ¿no? Se ponen en marcha planes en los que, a cambio de que tú recibas este dinero, pues tú tienes que asumir que yo te estoy imponiendo un modelo de vida. Se establece un nexo directo entre aprobación de ayudas y adopción de ideologías. Si yo te voy a dar un dinero para que haya hambre cero. Ya, sí, pero ese dinero que te estoy dando está en un protocolo, como el que da el dinero es el que manda y no el que lo recibe. Pues entonces ahí hay un protocolo en el que el otro dice tiene que haber revisión de natalidad. Entonces resulta que te están metiendo una política anticonceptiva como uno de los medios para acabar con la pobreza. Claro. Entonces este es el problema de fondo, ¿no? Uno lee los 17 objetivos. Hombre, los 17 objetivos, pues hombre, quizás el más delicado es igualdad de género. ¿Qué se entiende por igualdad de género, no? Bueno, bien, vale. Claro que también en algún objetivo había que matizar qué se entiende por los conceptos, pero lo más complicado, decía Monseñor Aúzar, señor Nuncio, es el hecho de que a la hora de implementar las ayudas, o sea, claro, se hace a través de una especie de convenios en el que da el dinero es el que pone las condiciones, y existe un riesgo tremendo de imposición de modelos de vida a cambio de mi dinero, con la tendencia de formar un pensamiento único, ¿no? Dice él en su conferencia, especialmente en el caso de la África subsahariana, ¿no? Entonces, interesante esto, interesante. Y también hace referencia al riesgo de lo que el Papa, cuando pronunció su discurso en el año 2015 en la ONU, denunció como nominalismo declaracionista. ¿Qué significa esto? Pues que también dentro de esta agenda hay palabras súper bonitas, pero que son utópicas, que eso es hablar por quedar bien, pero que luego no se traduce nada cuando se dice, ¿no? Por ejemplo, él pone un ejemplo. Antes un fin de la agenda, o sea, digamos en el íter que la ONU se había trazado, era anteriormente a esta agenda luchar contra la pobreza extrema. Ya, y ahora se dice, ¿no? Luchar contra todo tipo de pobreza en todas las partes del mundo. A ver, luchar contra todo tipo de pobreza, madre mía, en cualquier parte del mundo es hablar, dice el nominalismo declaracionista que dijo el Papa, ¿no? Que es apaciguar las conciencias con declaraciones solemnes y agradables y poco realistas, que es hacer un brindis al sol. Mientras que lo más grave es que la Agenda 2030, que claro que en su literalidad, en sus objetivos, pues obviamente pues está llena de declaración de buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones puedan ser instrumento de una colonización ideológica. Bueno, por eso, pues en su conferencia el señor Nuncio desarrolló cómo la Santa Sede tiene voz pero no voto. Y entonces cuando se fue negociando entre todas las naciones, ¿no? Bueno, no entre todas las naciones, especialmente, vamos a ser claros, cuando llegaban los momentos decisorios, únicamente las naciones más poderosas fueron las que tuvieron la capacidad de cortar el bacalao, porque es que al principio, en este proceso, todo el mundo hablaba, pero según se iba ya a los momentos decisivos, al final eran las naciones poderosas las que cortaban el bacalao, ¿no? Entonces, hay que decir que la Santa Sede presentó muchas enmiendas que no se asumieron. Luego hay que decir que claro, al final es verdad que la Santa Sede, como tiene derecho a voz y no a voto, no votó. Claro, la pregunta es, ¿y qué hubiese votado en caso de...? A ver, eso no aconteció, pero no votó, pero sí que puso
puso el acento diciendo, bueno, claro que esto es obviamente es en sí mismo es una gran posibilidad positiva, ¿no?, para ir en la buena dirección, pero está llena de riesgos de que se convierta en una colonización ideológica, en un nominalismo declaracionista por una parte y en una imposición de modelos de vida y colonización ideológica por la otra. Sí, la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y de las metas. Sí, está de acuerdo, eso es verdad, ¿no? Pero claro, existe toda esa reticencia de que al final el que paga, el que pone el dinero, es el que pone las condiciones de exactamente qué te pido a ti a cambio de que yo te dé esto, ¿no? Bueno, que es un modelo que está envenenado, claro. Eso de que yo te doy dinero, eso es un riesgo de paternalismo, que en el fondo pues termina siendo un instrumento ideológico. Bueno, entonces este es un poco el estatus, ¿no? Y creo que a este padre de familia que ha hecho esta pregunta, pues tengo que responderle eso. Creo que su hija tiene razón a la hora de manifestar su desacuerdo en que esa carta de compromiso esté presente ahí en esa página web, pero creo que se equivoca cuando hace de eso pues un motivo para no asistir a la JMJ, ¿no? Máxime cuando se ha rectificado ya en esa página web pues la afirmación primera, se han quitado los logos, se ha dicho que bueno, que esto está dicho pero en el sentido que la Iglesia Católica lo entiende. Bueno, pues sustancialmente hablando se ha rectificado pues una afirmación que en su literalidad, ya al haber introducido esa matización, ya no puede decirse que sea incorrecta, pero obviamente es innecesaria que esté presente ahí. Yo creo que ese es el matiz que yo daría en la respuesta a este padre de familia. Adelante con la siguiente pregunta.